de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y a... Muy buenas noches, querido público televidente. Buenas noches, Santiago, mi provincia amada, mi provincia querida. Muy buenas noches al Cibao, la región norte, la región más bella de este país. Y como no, muy buenas noches a toda la República Dominicana que nos siguen a través de esta mega plataforma, la Ruta TV, el canal Ruta TV en Facebook y Pulso de la Calle en YouTube. Dele a me gusta, comparta, comente, active la campanita para que no se pierda ningún contenido de nuestro programa. Y como no, de manera especial, muy buenas noches a esa diáspora dominicana que trabaja y lucha cada día por el progreso y el bienestar de la República Dominicana. Donde quiera que haya un dominicano, un saludo desde aquí, desde su programa Pulso de la Calle. Señores, el país está bajo la influencia de una vaguada que tiene ya varios días en algunas provincias lloviendo prácticamente toda la semana. En otra empezó a llover el martes, pero lo que ha habido mucha agua en la República Dominicana, generando situaciones peligrosas y causando daño en vivienda, comunidades incomunicadas y derrumbe tanto de vivienda como de locales, como pasó. Si el señor director me puede ayudar con un video que le envié, como pasó ahí en Gaspar Hernández. Vemos unos cuantos locales ahí, cómo se desploma esos locales, esa edificación. Pero también decir la imprudencia, mira, hasta con una persona adentro en uno de los locales, la imprudencia de la gente de construir a la orilla del río, cuando se dan estas crecidas, ¿verdad? Por vaguadas, por lluvia constante, obviamente que se va a erosionar la orilla de los ríos. Y edificaciones de ese tipo suponen un riesgo primero a la vida de quienes laboren ahí, quienes manejen esos negocios, y pérdidas económicas también. El que construye a la orilla de un río tiene que estar consciente de que su inversión está puesta en el alto riesgo. Un alto riesgo que están corriendo peligro, tanto los que trabajan dentro de esos locales, pero también ese dinero que se invierte, no hay seguridad ahí. Gracias a Dios, esa edificación se derrumbó, no hubo víctimas humanas que lamentar, pero es de tener pendiente que nuestras autoridades no permitan ese tipo de construcciones en las orillas de nuestros ríos, provocando situaciones inseguras, vuelvo y repito, para los que laboran ahí y pérdida para quien invierte ahí pensando que le va a salir más barato y a la postre, al final, le sale más caro. Ahí lo perdió todo el que tenía esa inversión ahí a la orilla del río. Pero las leyes dominicanas dicen que hay que dejar un margen para poder construir en lo que es el río y la orilla y lo que es ya donde puede edificarse una casa, un negocio, cualquier cosa que se haga. Y por esta razón, en varias provincias del país está cayendo mucha agua, señores. Y están en alerta roja. La provincia de Espaillat, que Gaspar Hernández pertenece a la provincia de Espaillat, una de las zonas más afectadas.
María Trinidad Sánchez, Nagua, también mucha lluvia por ahí. Puerto Plata, también mucha agua está cayendo en Puerto Plata, calles y sectores inundados, comunidades incomunicadas. Esa es la situación. En alerta amarilla está Santiago, nuestra provincia, que también ha caído mucha agua y el suelo se satura. Y ya luego, cuando vuelve una llovizna, puede provocar mucho daño, puede provocar deslizamiento, inundaciones, un montón de situaciones que pueden pasar. La verdad es que pedirles a la gente que se mantengan en su casa, que mantengan la prudencia, no atreverse a cruzar ríos o cañadas, abstenerse de eso, las embarcaciones que están en la costa norte, noroeste, no aventurarse a mar abierto, el oleaje anormal, olas que son bastante considerables, embarcaciones frágiles, medianas, pequeñas, no pueden navegar. Esperemos que las lluvias son buenas, pero cuando son en exceso, cuando son muy constantes, provocan este tipo de situaciones, provocan daño. Esperemos que no haya nada humano que lamentar y que la mano de nuestro Señor Todopoderoso, las lluvias no provoquen tanta dificultad. Señores, hay un tema que ya uno pensaba, esa situación, realmente uno pensaba que ya era superada en la República Dominicana. Y estoy hablando de la situación del sector eléctrico, los apagones, específicamente, perdón, los apagones ya se habían dejado atrás en la República Dominicana. Ya eso estaba olvidado ya en el ideario colectivo del ciudadano dominicano. Pero luego de que el PRM ha asumido de nuevo lo que era antes el PRD, ha asumido de nuevo el gobierno, el Estado, la dirección del Estado dominicano, han vuelto a aparecer. Y han vuelto a aparecer de una manera tan perjudicial, tan desastrosa, que lo que ocurrió, señores, fue un blackout. Se apagó prácticamente el país completo. No había luz en ninguna parte de este país por muchas horas, prácticamente en lugares el día completo. Y vemos como el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, hace unas declaraciones concavadas pidiendo excusas, pero justificando que era un problema sistemático que viene arrastrando a la República Dominicana históricamente. Pero él se le olvida que a partir del año 1996 empezó lo que ahora es el sistema 24 horas que funciona en la República Dominicana. Los que no sean tan jóvenes recordarán las tandas de apagones que recibían todos los sectores de este país hasta de 16 horas. Y luego en el 96-97, con el ingeniero Radamés, que era el presidente de la CDE, se diseñaron por primera vez esos sistemas 24 horas que eran los que ayudaban a paliar ese problema. Ya luego, en el 2000 y pico, vuelve otra vez y se fortalece ese mismo sistema, se amplía
a prácticamente todo el país. Viene Danilo y Danilo también hace su aporte a mejorar. No se solucionó por completo, no vamos a hablar de mentira. Persistían situaciones de pérdida, cosas que habían todavía de inversiones que hacerse, pero él dio un gran paso adelante, Danilo, hay que decirlo. Construyó la termoeléctrica Punta Catalina y abarató el costo de producción de la energía en la República Dominicana y garantizó una estabilidad eléctrica. Generadores privados que antes chantajeaban al gobierno, que lo chantajeaban con apagar las plantas, y el gobierno tenía que ceder porque si no, ellos con darle a un simple botón apagaban el país. Ya luego con Punta Catalina, esa dependencia de esos generadores privados, el Estado fue eliminando un poco y garantizando la producción de energía barata, de energía, un suministro estable que le daba tranquilidad al pueblo dominicano. Y Danilo hizo su aporte, como le dije anteriormente. Ya luego, entre el PRM y algo que ya uno pensaba que eso estaba superado, habían todavía cosas por hacer, retos que tenía que asumir el Estado, de seguir mejorando, de seguir innovando y seguir garantizando la estabilidad de ese sistema y la reducción de las pérdidas en la distribución. Pero medianamente resuelto, casi yo podría decir a un 70 o un 80%, el sistema eléctrico dominicano. Y los apagones no eran frecuentes. Y cuando lo hubiera, cuando lo había, eran de apagones técnicos para dar algún tipo de mantenimiento breve, media hora quizá lo más, que se podía ir la luz, y no en todas partes, en un sector específico donde se estaba interviniendo alguna subestación, algunos sectores, y no por mucho tiempo. Pero vaya sorpresa. En los últimos 3 meses, este gobierno, que llevo ya tiempo diciéndolo, llevo meses, este gobierno incapaz, un gobierno ineficiente, han hecho ya en los últimos 3 meses 2 apagones generales. Y cree el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, que con una disculpa y acusando de que un problema que le atañe a la historia, nosotros tenemos que aceptar eso. No. Este pueblo necesita un servicio de calidad, que es bastante cara que paga la luz, la ciudadanía, para venirle con eso, con excusas. Ya este pueblo no quiere más excusas de parte del PRM y de sus funcionarios. Este pueblo quiere soluciones inmediatas. Y uno esperaba que en estos días que han pasado, luego de ese blackout, de ese apagón general, el presidente ahí van a rodar cabeza, que ahí se iban a destituir funcionarios de las sedes y del juez, que es quien administra ahora toda la sede, que está ahí Celso Marrazzini, de que ahí van a rodar cabeza. Y pareciera que el PRM no tiene técnico capacitado para poder maniobrar, operar el sistema eléctrico dominicano. Pasó a finales de noviembre, ocurre ahora recientemente, y no hay un plan de contingencia de parte del gobierno. Porque hay que prever situaciones de riesgo. Es verdad, los sistemas pueden tener fallas técnicas que son normales dentro de cualquier sistema operativo del que se trate, sea eléctrico, sea de presa, sea de acueducto, de lo que sea, puede fallar técnicamente. Pero usted tiene que tener un plan de contingencia
por si esos fallos técnicos suceden, usted tiene que tener la solución para poder apalear esa situación. Y no solo el costo económico del gobierno, las pérdidas del Estado Dominicano cuando un apagón así dura un día entero, señores, es que también, que no se remedian con excusas, José Ignacio Paliza, es que también una persona que le vayan a hacer un procedimiento médico, una operación en un hospital público y hasta privado, porque ¿qué hospital puede aguantar un apagón de un día? Que tuviera asignado para ese día que ocurrió eso, una operación ya establecida y no pueda realizarla y pierda la vida. Yo digo que este gobierno es un gobierno insensible que juega con la vida de la gente. Son situaciones que pueden suceder y que sucedieron. Personas que quizás necesiten hacerse un estudio de manera rápida, urgente, o personas que están conectadas a máquinas, ventiladores y ese tipo de cosas, que tienen que tener luz para poder funcionar, para la sala de cirugía, para un montón de cosas, señores. Se calcula lo que se pierde económicamente, pero nunca se piensa en las vidas humanas que se pierde en un apagón de esa naturaleza. Y el gasto que conlleva, hubo que desplegar la Policía Nacional en todas las arterias importantes y comerciales para poder garantizar la seguridad ante un apagón tan grave. Pero también las grandes empresas, el dinero que pierden por no poder producir o cómo se eleva el costo de operación porque no tienen la energía eléctrica y tienen que comprar combustible para plantas y ese tipo de cosas. Pero peor aún, señores, es que un pobre o una persona de clase media, una familia de clase media o clase pobre muy baja, que tenía una comprita en una nevera, en un refrigerador, la pierde porque un día entero sin luz, todos esos alimentos que son congelados, como carne y ese tipo de cosas, se echan a pique, se pierden. Y esos 10,000, 15,000 pesos, y en caso de clase media, 30,000, 40,000 pesos en una compra, por una falla, por una ineficiencia, por una incapacidad de este gobierno del PRM, pierde el presupuesto de un mes. Eso también sucede cuando pasa esta negligencia, esta ineptitud. Una familia pobre, que el jefe de familia o los jefes de familia, tanto el hombre como la mujer, hayan invertido 10,000, 15,000, 20,000 pesos para garantizar la alimentación del mes a su familia, o de 15 días, porque eso no, ya 20,000 ni 15,000 pesos dan para un mes, o la alimentación de 15 días, por el gobierno, por la incapacidad del gobierno, ahí lo pierde y ya el sueldo no le da para más. Y José Ignacio cree que con una excusa la gente va a estar conforme. No, la gente quiere solución y quiere ya que dejen de justificarse que anterior no pasaba. Ya a partir de los 2004 al 2016, prácticamente ya eso no estaba sucediendo tan frecuentemente. Y no apagones generales como le ha sucedido a ellos, o ellos son tan salados como se dice popularmente. No, es que no tienen una planificación del trabajo, no ejecutan de manera correcta y oportuna, porque también hay cosas que hay que hacer a su tiempo, los mantenimientos,
tienen tiempo establecido para hacerse y no prevén las situaciones que en una persona con 2 dedos de frente, un profesional de esa materia, un ingeniero eléctrico, debe de saber que esas situaciones pueden ocurrir, que pueden ocurrir en cualquier momento. Y ustedes saben los robos que sucedieron, que no salen a la luz pública, pero que en medio de esa oscuridad, los crímenes y delitos que también se comete bajo el amparo de la oscuridad, en la ausencia de la luz, múltiples situaciones que suceden, y todo por culpa de un gobierno, un presidente, señores, que yo digo que no puede ser tan mentiroso, que hablaba de que se iba a restablecer el servicio eléctrico en el país a las 5 de la tarde, y habían sectores, señores, que hasta la medianoche no había llegado la luz. ¿O es que ese equipo del sector energético dominicano que él tiene ahí no sirve para nada? Pues entonces cancélelo, destitúyalo. El pueblo no quiere ya excusa, no quiere ver a José Ignacio Paliza admitiendo y excusándose y justificarse con lo que pasó anteriormente. Ya eso pasó. Ustedes están gobernando, tienen 5 años en el gobierno, en la dirección del gobierno dominicano. Ya basta de excusa. El pueblo quiere solución y no como está sucediendo, que una pérdida de un 30% que ya lo encontraron, ya va en el 60%, invirtiendo una cantidad de recursos mensuales, señores, que simplemente eso es quemar el dinero. No hay una solución real. Y lo que se ha inventado es que no es más que un negocio y que contamina el medio ambiente. Una barcaza a orilla de playas y puertos. Creo que en Azo hay una, creo que en Manzanillo hay otra, que son generadoras altamente contaminantes, que no protegen el medio ambiente y que no garantizan una energía barata al pueblo dominicano. Ahí están al grito en Asua con esa barcaza que no aguantan la humareda. Comunidades enteras contaminadas por esa barcaza y con unos contratos donde la luz sale más cara, la producción de energía. ¿Por qué no ampliar Punta Catalina o crear en otro lugar algo similar a eso, que ha funcionado, que fue muy criticada, pero que luego de ser puesta en operación ha demostrado que fue aceptado hacer esa construcción? Que hubiera problemas de sobrevaluación es posible, pero la operatividad y el resultado que ha tenido para el sistema eléctrico dominicano ha sido fantástico. Los pasos que el presidente Fernández al inicio de su segundo periodo para consolidar el sistema 24 horas, con eso pasó a un siguiente nivel de estabilidad y garantía y de evitar ese chantaje que yo le digo que tenían los generadores privados. Pero ahora nosotros retrocedemos 20 años atrás, 30 años atrás, y nos vemos de nuevo con apagones recurrentes en todos los sectores de la República Dominicana, en todas las ciudades y provincias, y con apagones generales que son más graves aún por prácticamente días completos. Esperemos que el presidente en la rendición de cuentas del viernes,
que tiene que hablarle al país, es un mandato constitucional, hable claro de cuáles acciones, medidas y plan de contingencia habrá para mejorar ese servicio y que no venga como estos últimos 5 años se lo ha pasado prometiendo lo mismo. Promesa que cuando usted ve ese discurso presidencial, año tras año, usted ve un montón de obras y de planes que se repiten y se vuelven a prometer. Presidente que no cumple el 90 y 95% de lo que le habla a la sociedad dominicana. Vemos como la autopista del Coral tiene ya 5 años prometiendo lo mismo y no hay un avance concreto de realizar esa obra, pero prometió la ampliación de la carretera Luperón aquí en Santiago, la que da a Gurabo, por H hacia arriba, y hace 5 años que lo prometió y no ha hecho nada tampoco. Y en el sistema eléctrico, bueno, ha hecho el deterioro continuo del sistema eléctrico dominicano. Las recaudaciones que ya se iban optimizando, que se iban mejorando y que iban llegando a niveles aceptables ya de operatividad, las pérdidas se han duplicado a un 62%. Dinero que deja de cobrar, que deja de recibir. Y no estamos de acuerdo que una persona evada y no pague la luz. No estamos de acuerdo con eso. Pero tampoco yo culpo a una persona que no la pague, una luz cara. Y una sede también, que no hay que dejarla, hay que incluirla en este comentario, una sede que abultan, aumentan de manera ilegal los recibos de la gente. Millones y millones de pesos al mes le quitan de los bolsillos del dinero de la gente en abultar, adulterar las facturas eléctricas, y miles de quejas en todo el país de ciudadanos que han sufrido una alza repentina, injustificada de su factura eléctrica, y un gobierno que deja desamparado a sus ciudadanos. Esperemos que el 27, vuelvo y repito, el presidente de la República dé una solución clara y precisa y contundente al problema, a la problemática del sector eléctrico dominicano. Vamos a la pausa, señor director. Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9. Con Dominican Network me voy a enterar de lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar. Dominican Network me hace feliz. Yo tengo lo que necesito, ahora con un solo clic. Dominican Network. No importa dónde te encuentres, aburrimiento no es opción. Dominican Network, la mejor aplicación. Llévate de mí, te lo aconsejo a ti, mi pana. Tenemos lo mejor de la TV dominicana. Entretenimiento, noticias, programa de humor religioso y que no se me quede la educación. Te pregunta cómo tú bajas la aplicación. Entra ahora a dominicannetwork.com. Con Dominican Network me voy a enterar de lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar. Dominican Network me hace feliz. Yo tengo lo que necesito, ahora con un solo clic. Dominican Network. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez
y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. Bueno, continuamos con su programa Pulso de la Calle. Señores, no había podido comentar esta situación. Pasó el domingo pasado por la situación de la electricidad, que no había el lunes. Ayer no pude tener un compromiso, pero hoy sí, hoy voy a aprovechar, no puedo dejar pasar eso. El Partido de la Liberación Dominicana celebró una asamblea con su dirección central para conocer la lista de aspirantes a la presidencia de la República por parte de ese partido. Y más o menos estaban definidos ya, la mayoría de los candidatos habían expresado públicamente su intención de participar en el proceso. Muchos de ellos tienen el derecho constitucional de hacerlo, pero no creo que tengan la estatura ni el conocimiento, la capacidad para aspirar a la presidencia. Hay quizá uno o dos de ese partido que pueden hacerlo. A ver, que fue el candidato anterior, pidió que se excluyera de esa lista de aspirantes a la presidencia. A ver, en una situación bien difícil, que ganó esa candidatura con el apoyo de Gonzalo Castillo en el 2024, la candidatura del PLD, y que ahora Gonzalo, de manera inesperada, o sí esperada por mucho, ha declarado su intención por medio de una comunicación que envió a la asamblea de que quiere ser candidato. Y vemos mucha gente dentro de ese partido celebrando que Gonzalo haya aceptado ser candidato. Y yo digo que ahí no hay nada que celebrar. Yo creo que Gonzalo, en vez de unificar ese partido, es un elemento que distorsiona el panorama político dentro de ese partido. Vemos como un Francisco Javier venía desarrollando una pre-campaña a destiempo, pero una pre-campaña visitando todos los dirigentes a nivel nacional de ese partido, lo que queda de ese partido. Y se veía como un favorito a ganar una consulta con los dirigentes, los miembros de ese partido. Y a eso era que Abel le temía. A eso era que Abel le temía, a tener que ir a una consulta como la que él participó en el año 2022, que lo hizo el candidato de esa organización, pero que 4 años después, si él participara ahora en el 2026 a una consulta de las bases de ese partido, no la ganaría. No la ganaría ya. Realmente no la ganaría. Ahora él quiere un método de encuesta, porque las encuestas en los posibles candidatos de ese partido, él es el que mejor marca. Y con esa comunicación que Abel envió pidiendo que lo excluyeran del listado de aspirantes, yo creo que esa fue una carta de despedida
hacia las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana. Y digo que una carta de despedida, porque Abel luce como él lo dijo en esa carta, que él prefiere estar en la firmeza de la soledad. Porque la dirección y gran parte de los adeptos del PLD, él no tiene el apoyo. Él tiene una percepción favorable ante la sociedad civil. Y creo que en los próximos meses, a final, diría yo, de este año, que se va a elegir por medio de consulta el aspirante a la presidencia por el PLD, Abel, a final de año estaría saliendo de esa organización política. Pero Gonzalo Castillo, que es el último en entrar, ha concitado un revuelo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y repito, en vez de unificar ese partido, puede provocar otros desprendimientos de otros dirigentes hacia otros partidos. Ya sabemos, o lo que dejó entender Abel, que posiblemente sale de esa organización política porque no comparte, dice él, el método antidemocrático, que antes era democrático para él, ahora es antidemocrático, de elegir el candidato. Pero un Francisco Javier, que ya tiene 2 años trabajando su proyecto político, de buenas a primera podría haber mermado su proyecto por la aparición al escenario de ese partido de Gonzalo Castillo. Y si el PLD lo elige, yo como ciudadano de afuera viéndolo, cometería un error grave. Primero, Gonzalo no es el candidato más capacitado para representarlo. Gonzalo demostró en la campaña del 2020 que no tenía capacidad para conceptualizar, que no podía esbozar una idea clara, coordinada, coherente sobre nada. Gonzalo le hablaba de una cosa y él saltaba con otra. No maneja ningún tema nacional, no tiene conocimiento de ningún tema nacional, por tanto no puede aportar soluciones a nada. Y aún tuviera asesores que le indicaran lo que tiene que hacer o decir, no tiene la capacidad para ni siquiera leer lo que le pongan de frente. Esa es una. La otra, Gonzalo está inmerso en un proceso judicial que, aunque la Constitución dice que hasta que tú no tengas una sentencia condenatoria, tú no pierdes tus libertades civiles y políticas, pero está en medio de un proceso judicial. Y lo que parece, señores, es que más que importarle el PLD, más que representar el PLD, él quiere ser candidato para escudarse ahí y librarse de alguna manera, zafarse de ese proceso judicial que él tiene pendiente. Y provocaría, ¿verdad? Que se lo estoy diciendo yo hoy a ustedes, anótenlo bien eso, la salida de Francisco Javier García, de Francisco Domínguez Brito, y la de Abel ya eso es casi inminente. La de Abel ya esa carta la sentenció. Pero el PLD, que ya no aguanta una división más, sufriría el desprendimiento de Abel Martínez, que fue su último candidato, el de Francisco Javier, que ha sido el estratega político más exitoso en América Latina en los últimos 30 años, y el activo de Domínguez Brito, que aunque no tenga esa gran estructura, tiene una imagen ciertamente aceptable en la sociedad. Ahí vemos parte de lo que aspiran. Son 8 los candidatos que están aspirando. Y de ese cuadro, yo le diría a usted que quizá los 3 de arriba,
tienen condiciones, bueno, no, los dos de arriba. Gonzalo tiene quizá cierto apoyo dentro de ese partido, pero no tiene ninguna condición política para ser presidente de la República, para ser candidato de ningún partido. Y vuelvo y repito, es un elemento que distorsiona la vida cotidiana y política de ese partido, la distorsiona totalmente. Y ese PLD va a sufrir nuevas divisiones, y si él es el candidato, terminará, si en las elecciones pasadas ellos sacaron simplemente un 10%, con Gonzalo de presidente y con las divisiones que van a haber dentro de ese partido, si llegan al 5% y mantienen la categoría de partido mayoritario, sería un logro que ellos por lo menos alcancen la categoría de partido mayoritario con un 5%. Porque no lo creo. Gonzalo, ellos tienen la esperanza de que ese 37% que sacó en el 2020 será así. Pero a ellos se les olvida que ese 37% fue un candidato en el gobierno con el poder, gastando, yo lo recuerdo ese dato, lo tengo clarito en mi mente, lo recuerdo como ahora, gastando 400 millones diarios, señores, 400 millones cada día gastó ese señor para la carrera presidencial. 400 millones que no salían de su bolsillo y que no salían de personas financistas que financiaran su campaña. No, señores. 400 millones que salían de las arcas públicas del Estado Dominicano. Así fue que él sacó ese 37%, también sugestionando, coaccionando a los trabajadores públicos, obligándolos a que tenían que votar o iban a ser despedidos. Así sacó él un 37%. Pero ahora, fuera del gobierno, esa inversión de 400 millones y esa propaganda política, esa publicidad tan agresiva que había en el 20, no la va a ver ahora, señores. No es verdad que ninguna persona, ni él mismo, que pudiera tener dinero de más para eso, pero es dinero que es de su bolsillo, que él no lo va a gastar para una campaña política. Entonces no hay esa cantidad de recursos que había en el 20, ese despilfarro, ese derroche. No hay esa empleomanía en el gobierno que se coaccionaba, se presionaba a la gente para que votaran. Y no es un candidato con capacidades y actitudes para conquistar el voto de nadie. Y que era solidario en la pandemia, pero luego que salían de gobierno, él no volvió a ser solidario, porque eso no era con sus recursos. Eso era con los recursos del Estado Dominicano. Y va a competir ahora con un PRM en el gobierno muy diezmado, pero que tienen los fondos públicos a su favor, tienen una empleomanía a su favor, y con un líder nato y real como el presidente Fernández, que sacó un 30% en las elecciones pasadas, y ya no será un Gonzalo en el gobierno y Leonel fuera del gobierno, no, los dos fuera del gobierno. Y ustedes saben que la gente va a ir a lo seguro, va a ir al que tiene la capacidad, tiene la experiencia de gobernar, o va a mirar para el otro lado, donde están los recursos. Pero con el mal gobierno que está haciendo el PRM, yo creo que el pueblo dominicano, sin ninguna duda, va a mirar hacia quién puede resolver esta situación tan calamitosa en la República Dominicana. La gente, eso es algo humano de agruparse, la gente se agrega, se agrupa con el que tiene posibilidades reales
de ganar, de competir y ganar. Y en este caso es el doctor Fernández y la Fuerza del Pueblo. ¿Qué van a hacer los PLDistas? Que no van a necesitar de una alianza. Y quizás se dé la alianza, pero no es tan necesaria, porque el PLDista que ya tiene tiempo fuera del poder, que no hay una posibilidad dentro de su partido, porque ninguno de esos candidatos, incluyendo a Gonzalo, que fue incluido, tiene ningún tipo de posibilidad de competir. No tiene. Esto va a ser entre el PRD y quienes se le agreguen al PRD, entre la Fuerza del Pueblo y quienes se agrupen con la Fuerza del Pueblo. Ahí es que se va a discutir la presidencia de la República. Entonces, esos miembros del PLD, ¿a dónde van a ir? A su referencia más cercana, que tiene posibilidad y que tiene la capacidad para ganar una elección. Van a ir de Leonel. Ese partido se va a vaciar. Y si impone Danilo a Gonzalo otra vez como candidato, vuelvo y les repito, van a haber más desprendimiento de muchos de esos dirigentes importantes, de los que quedan ahí. Porque se iría Francisco, pero detrás se va Monchi con él, que son canchanchanes, Monchi y Fadul. Francisco Domínguez Brito, el mismo Abel. Ahí, es como dice, sería como el cuento, el último que cierre la puerta. Y, vuelvo y repito, sería dichoso el PLD en estas elecciones si puede mantener la categoría de partido mayoritario, que puede terminar como una bisagra, como esos partidos bisagra del sistema político dominicano. Entonces, ya para finalizar, hablándole de la rendición de cuentas del presidente, yo no quiero estar en los zapatos del presidente Luis Abinader. Realmente yo no quisiera estar en los zapatos de Luis Abinader. En 2 días, el viernes, tiene que hablarle a este país de logros y ejecuciones. Y yo digo, ¿de qué va a hablar el presidente? ¿Qué puede mostrar el presidente? El 2025, el peor año que ha tenido. Ninguno de los años han sido buenos, pero el 2025 ha sido el peor año que ha tenido el presidente Abinader y el PRM, con múltiples escándalos de corrupción, con múltiples SENASA, el Banco Agrícola, ahora ese Servicio Nacional de Salud, problemas por todas partes, con una baja inversión, con una inflación que se está llevando todo por delante. El 27 de febrero, ¿qué podrá decir el presidente? Yo creo que esas serán posiblemente las 2 horas más difíciles de su vida. Primero, ya no puede prometer lo que ha prometido por 5 años. Ya eso es inaceptable. Y tampoco tiene nada que exhibir. No hay un logro importante que él pueda exhibir. El metro ese que inauguraron ayer, que con la mano la gente desbarataba la columna. Que Dios quiera, señores, que ahí no pase una desgracia. Que Dios meta su mano y proteja esa construcción. Que ahí cientos de gente van a estar transitando en ese metro y que no ocurra ninguna tragedia. Presidente totalmente acorralado, desmoralizado, que en esa Asamblea Nacional todo el mundo va a estar pendiente a ver lo que va a decir, a ver lo que él vuelve a repetir y a ver qué él habla que sea mentira. El presidente la tiene muy difícil. Esperemos a ver el viernes qué va a suceder en ese sentido. Señores, solo me resta agradecerle por la sintonía el día de hoy y pedirle que nos reencontremos mañana a las 8 de la noche aquí por este canal, La Ruta TV. Pasen feliz resto de la noche. Nos vemos mañana. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad de 8 a 9 de la noche.